con la... Vamos a realizar hoy un complemento del tema de los modos o formas de reproducir los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Ya he explicado cómo pues en la legislación guatemalteca está regulado que se pueden reproducir los instrumentos públicos que están dentro del protocolo, que de conformidad con el artículo 8 van a ser la escritura pública, el acta de protocolación, las razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario registra conforme a la ley. Y el caso concreto es la transcripción del acta de testamento cerrado, ¿verdad? Ya vimos las opciones de los testimonios, ¿verdad? Primer testimonio, el testimonio especial, la copia siempre legalizada, su régimen legal, qué notarios los pueden autorizar, de qué forma se extienden, ya sea transcritos, ya sea mediante fotocopias o bien mediante fotostáticas o fotografías, ¿verdad? Y pues vamos a hacer un pequeño análisis de ejemplos, ¿verdad? Pero previo a eso, vamos a analizar algunas situaciones muy particulares, sobre todo en relación con los testimonios especiales. El Archivo General de Protocolos, que es la entidad a donde se remiten los testimonios especiales, a lo largo de mucho tiempo ha ido recogiendo una serie de cuestiones que suelen advertirse en los testimonios especiales que van a enviar los notarios como parte de su obligación posterior al autorizar instrumentos públicos en el protocolo, que de acuerdo con el artículo 37, inciso A del Código Notariado, se deben enviar esos testimonios especiales dentro de los 25 días hábiles posteriores a la autorización, al otorgamiento. Entonces, en ese orden, el Archivo General de Protocolos ha ido estableciendo una serie de recomendaciones, ¿verdad? Una serie de recomendaciones, porque se ha determinado precisamente, ¿verdad?, una serie de fallas en los testimonios especiales. Entonces, entre las recomendaciones están, en primer lugar, que las fotocopias, ¿verdad?, vayan completas en un testimonio. Que la fotocopia sea fiel y claramente legible. Esto porque a veces se sacan fotocopias que no se leen bien, ¿verdad? Se reproducen fotocopias de mala calidad. Entonces, esto ya en la experiencia del Archivo General de Protocolos ha dado lugar a este tipo de recomendación, ¿verdad? Que las fotocopias vayan completas, que se puedan leer bien, que sean claras, ¿verdad? También se ha advertido en la práctica que muchas veces hojas del testimonio especial no van numeradas, o les falta el sello del notario, o les falta la firma del notario, ¿verdad? O les falta el timbre fiscal de 50 centavos. Entonces, recomienda el Archivo General de Protocolos que todas las hojas, ¿verdad?, del testimonio, ¿verdad?, vayan con la respectiva, ¿verdad? Y también un segundo, ampliar acá. Va. Entonces, todas las hojas, ¿verdad?,
vayan numeradas, selladas y firmadas por el notario, ¿verdad? Vayan numeradas, selladas y firmadas por el notario. Por otro lado, también el Archivo General de Protocolos requiere que los datos de la razón final, ya vamos a ver en un momentito qué es la razón final, coincidan con los datos del documento, sean congruentes. A veces hay diferencia entre las fechas, entre la fecha que se dice en el testimonio y la fecha real del instrumento, ¿verdad? Entonces ha llevado a esa recomendación, ¿verdad? También aquí habría que decir que todas las hojas deben adherido el timbre fiscal de 50 centavos. Por favor, estamos viendo lo relativo a testimonios especiales. Esos son los que tienen que ver con el Archivo General de Protocolos. Testimonios especiales. Entonces, fotocopias completas que sean de fácil y clara lectura. Todas las hojas del testimonio numeradas, selladas y firmadas. Que los datos que se relatan en la razón final coincidan con los datos del instrumento que se fotocopió. Que haya congruencia entre las fechas, ¿verdad? Y que todas las hojas lleven adherido el timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Y aquí otros aspectos más, ¿verdad? Otros aspectos más. Vamos a encontrar que también el Archivo de Protocolos pide, ¿verdad?, que en la primera página del testimonio se anote la clave del notario. Ahora explico qué es esto. Cuando nos registramos en el Archivo General de Protocolos, ¿verdad?, a todos los notarios nos asignan una clave. Y esto, atención, porque esto no está ni en la ley, fíjense ustedes, ni está muchas veces en los libros. ¿Cómo se integra la clave de un notario? Bueno, se integra con su primer apellido, ¿verdad?, o su único apellido, ¿verdad?, más un número. Imagínense que una persona es de apellido Morales. Entonces le va a tocar como clave la M y el número que le corresponda. Si por el momento van 715 notarios que tienen apellido que inicia con M, pues a este le va a tocar el número 716. ¿Qué va a ser su clave? Para toda la vida que se desempeñe como notario. ¿Estamos? La clave la asigna el Archivo General de Protocolos. Y repito, se integra con la primera letra del primer apellido o el único apellido, más el número correlativo que le toque, ¿verdad? Quiere decir que antes de este notario de apellido Morales ya había 715 cuyo apellido empieza con M. Y ya le toca el 716. Los timbres notariales, que ya vimos el martes, que se satisfacen atendiendo a un criterio de 2 por millar hasta un máximo de 300 quetzales y un mínimo de 1 quetzal. Bueno, los timbres notariales se adhieren en la primera página. Atención a eso. En la primera página. Y deben de ir inutilizados, ¿verdad? Ya expliqué que la inutilización significa que ya no se pueden usar, porque eso sería ilegal. Y se inutilizan, ya sea
perforándolos o poniéndoles, estampándoles el sello del notario. Claro, si en un momento eso cambiara, pues ya lo dirá el Colegio de Abogados y Notarios, pero hasta hoy sigue vigente, de acuerdo con la ley del timbre forense y notarial y su reglamento, que los timbres notariales en los testimonios especiales, ¿verdad?, van en la primera página. Primera página. En la primera hoja, ¿verdad? Vamos. Entonces, dice, el artículo 3 de la ley del timbre forense y notarial. Artículo 3 dice, el impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. Número romano 2, timbre notarial. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará el límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá el límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. B. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, 10 quetzales. C. Actas notariales y legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. D. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. C. En las resoluciones de trámite que dictan los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución. Y en la resolución final, o sea, la que termine el asunto, 10 quetzales. Dice, luego, escuchen, que este artículo es muy largo, léanlo bien. Yo les voy a mencionar los artículos, se los explico, y ustedes lo deben anotar para analizarlos y leerlos detenidamente. Dice esta otra parte del mismo artículo 3, el timbre notarial se cancelará de la manera siguiente, o de la siguiente manera. 1. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales, que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. Ahí está dicho, pues, en la ley, ¿verdad? Primera hoja, ¿verdad? Primera hoja. Y, de alguna manera, lo que concierne al reglamento, ¿verdad?, cuando se refiere a la inutilización, dice el artículo 7 del reglamento de la ley de timbre forense y notarial. Los abogados y notarios inutilizarán las estampillas mediante perforación o el sello del profesional en las mismas. Hay fundamento de ley, compañeros. A veces incluso con mucha pena uno escucha decir notarios que dicen, bueno, pero si da lo mismo poner el timbre en la primera que en la última página. No, señor. La ley lo dice categóricamente. Y se inutiliza de acuerdo con lo que dice el artículo 7 del reglamento. No queda a capricho y al gusto del notario. Son normas de observancia general y obligatoria. Luego, pues a cada hoja adherir un timbre fiscal de a 50 centavos de quetzal debidamente inutilizado, ¿verdad? También van inutilizados esos timbres fiscales que se van a adherir ahí, ¿verdad? De la misma manera, ya sea perforados o estampando el sello del notario. En testimonios especiales transcritos en papel español o en papel bond o con líneas, no se debe escribir sobre las líneas. A veces eso ocurre. Porque cuando va el texto sobre la línea, muchas veces no se puede leer bien, ¿verdad? Fíjense que estas recomendaciones devienen de la experiencia del Archivo de Protocolos y se ha dado muchas veces. Tampoco se admite que se utilice tinta o cinta cuando todavía algunos escriben con máquina mecánica. No se admite que el texto vaya de color rojo, ¿verdad? Porque los testimonios especiales se escanean. Antes se microfilmaban, ahora se escanean. Y el color rojo no permite una imagen clara y nítida. Fíjense, pues ya llevamos, ¿verdad?, 3
pliegos de recomendaciones, ¿verdad? 3 pliegos de recomendaciones. Repito, ¿de qué deriva esto? De que en la práctica el archivo de protocolos ha determinado todos esos errores que cometen los notarios, ¿verdad? Son errores que cometen los notarios. Entonces, también el archivo de protocolos recomienda, ¿verdad?, que en testimonios especiales relacionados con protocolaciones que provienen del extranjero, ¿verdad?, se tenga especial cuidado. Porque deben insertar las copias de los documentos o diligencias protocolizadas, ¿verdad?, de acuerdo al artículo 71 del Código de Notariado. ¿Y qué nos dice el artículo 71 del Código de Notariado? Va. Es una cosa sencilla, pero que se suele omitir, olvidar o incumplir. Veamos qué nos dice. Artículo 71. Los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas y, en consecuencia, se insertarán en el testimonio. Si el documento protocolado contuviera un plano, el testimonio se acompañará, además de una copia del mismo, certificada con una razón sellada y firmada por el notario, en que se hará constar su identidad, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de un testimonio, de un instrumento público, de protocolación de documento proveniente del extranjero, pues se debe insertar copia del documento, ¿verdad? Porque muchas veces no se acompaña, y eso es lo que el archivo ha determinado, ¿verdad?, que incumple con lo que la ley establece, ¿verdad? Incumple con lo que la ley establece. También vamos a encontrar en testimonios especiales de testamento común abierto o donación por causa de muerte y sus modificaciones o revocaciones, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar también un requerimiento del archivo de protocolos. Además de lo que se indica en la literal A, ¿verdad? O sea, fotocopias completas, claras, con su número, su sello, firmadas, que coincidan con la razón final, que todas lleven su timbre de 50 centavos, ¿verdad? Aquí, porque esto ustedes ya lo estudiaron en su derecho civil. Derecho civil. Recuerden que el testamento, por su naturaleza tan particular, el testimonio, ¿verdad?, se introduce en una plica. Entonces, en esa plica, en la parte útil de la plica, se ponen datos que requiere el Código Civil y el Código Notarial. Y ahí se debe poner número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, número de orden y registro de las hojas de papel selladas para protocolos en que se faccionó. Y como en este testimonio especial, ¿verdad?, se satisface el impuesto notarial mediante un timbre notarial de 25 quetzales, ¿verdad?, que usualmente se utiliza con sello notarial, pero también se puede perforar, aunque aquí es más cómodo con el sello del notario. Aquí tomar en cuenta que la plica o el sobre es tamaño oficio, no es una bolsa de papel manila, ¿verdad? Es un sobre tamaño oficio que es pensando en una hoja doblada, ¿verdad? Ese sobre debe ir cerrado, firmado y sellado por el notario. Es otra recomendación del archivo de protocolos, ¿verdad?
Luego, en los testimonios del índice del protocolo, ya el semestre pasado, pues estudiamos, por lo menos pues quienes fueron mis alumnos, estudiamos todo lo relacionado con el protocolo y vimos que se redacta el índice del protocolo después de la razón de cierre del protocolo. Y en el índice van 5 columnas. Bueno, de ese índice hay que enviar un testimonio, ¿verdad? Y ese testimonio, pues también va a llevar en cada hoja un timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Un timbre fiscal de 50 centavos. Bueno, son recomendaciones que generó ya desde hace mucho tiempo, que casi ha ido acumulando, ¿verdad? El Archivo General de Protocolos, sobre la base de la experiencia que se ha tenido, ¿verdad? En distintas etapas, ¿verdad? En distintos momentos, ¿verdad? Entonces ahí se han tomado pues la tarea de ir recopilando la variedad de errores que se cometen con frecuencia y que se siguen cometiendo, ¿verdad? Entonces, recomendaciones del Archivo de Protocolos, Archivo General de Protocolos, para recibir los testimonios, porque si no iban satisfechos esos aspectos, se van a rechazar. Brevemente repasemos. Fotocopias completas, claras, legibles. Todas las hojas del testimonio numeradas, selladas y firmadas por el notario. Los datos de la razón final deben coincidir con los datos del instrumento que se fotocopió y deben ser iguales a los que lleva el instrumento en cuanto a la fecha, sobre todo. Todas las hojas deben llevar adherido el timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? En la primera página del testimonio se debe anotar la clave del notario. En la primera página del testimonio especial se debe adherir el o los timbres notariales conforme a la ley debidamente inutilizados, ya sea perforados o mediante para el sello del notario. O bien, en su momento, si cambiara esto, pues satisfacer lo que corresponde conforme a lo que establezca el Colegio de Abogados y Notarios. Actualmente es adherir timbres notariales, debidamente inutilizados, ¿verdad? A cada hoja, adherirle el timbre fiscal de 50 centavos de quetzal que corresponde, debidamente inutilizado. Cuando los testimonios son transcritos, ya vimos que es un testimonio transcrito, que van en papel español o en papel con líneas, tener cuidado de no poner texto sobre las líneas y de una lectura clara, ¿verdad? Tampoco utilizar tinta de distintos colores, mucho menos no se logra captar la imagen cuando hay que escanear los testimonios o microfilmarlos. Es lo normal, ordinario y lo que corresponde, que vayan con tinta negra, ¿verdad? Con tinta negra. También en testimonios especiales que se relacionan con protocolaciones de documentos. Aquí sería de documentos provenientes del extranjero. Se deben acompañar las copias de esos documentos, ¿verdad? Que sea protocolizado. También copia del documento, no solo la razón final del testimonio, ¿verdad? Cuando se trata de testimonios especiales de testamento común abierto o donación por causa de muerte, ¿verdad? Hay que poner con claridad en el sobre, en la cubierta del sobre o de la plica, ¿verdad? El número de orden, el lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del autor, número de orden del registro de las hojas de papel sellada estudiada para protocolos en que se sancionó. A la plica adherirle el timbre notarial de 25 quetzales que dice la ley, debidamente inutilizado. Y en la plica o en el sobre, que es tamaño oficio, ¿verdad? Debe ir cerrado, firmado y sellado por el notario.
en el testimonio del índice del protocolo, además de todo lo indicado anteriormente, debe adherirse en un lugar visible de cada hoja y el timbre fiscal de 50 centavos. Eso lo lleva timbre fiscal de 50 centavos. ¿No? Fíjense, pues, son recomendaciones que está emitiendo el Archivo General de Protocolos porque en la práctica se cometen muchos errores. Bueno, ahora veamos qué es la razón final de un testimonio. Bueno, es la parte final que ha de redactarse con cada testimonio. En este caso, puede ser del testimonio que se entrega a los interesados, el primer testimonio, o puede ser la razón final del testimonio especial, ¿verdad? Su texto, ¿verdad? Es sencillo y muy corto. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un testimonio, ¿verdad? Que se supone lleva transcrito el texto del instrumento público, ¿verdad? Y entonces, al final, se puede poner, algunos utilizan la expresión primer testimonio, ¿verdad? Primer testimonio. Algunos utilizan esa expresión, ¿verdad? Algunos pueden no utilizarla. Entonces, el texto es bien concreto y claro. Aquí se trata de un primer testimonio de la escritura pública número 100, la cual autoricé en esta ciudad el 1 de agosto del año en curso, que para entregarlo al señor Juan de Dios Rosa Rojas, lo extiendo transcrito en 5 hojas de papel bond tamaño oficio, incluida la presente, impresas en ambos lados, y que debidamente confrontadas las podemos poner el número o las número, ¿verdad? Firmo y sello, haciendo constar que el impuesto al valor agregado de 1,000 quetzales fue satisfecho en efectivo hoy conforme formulario SAT número 300, en la ciudad de Guatemala, el 2 de agosto de 2021. Aquí está un ejemplo entonces de la razón final de un primer testimonio que se entrega a los interesados. Quiere decir que antes de esta hoja va transcrita la escritura pública número 100, ¿verdad? Va transcrita. Aquí fue la técnica de transcripción la que se utilizó, ¿verdad? Otro ejemplo. Aquí se trata de la razón final del testimonio especial que se hizo mediante transcripción, ¿verdad? Y dice, testimonio especial de la escritura pública número 100, la cual autoricé en esta ciudad el 3 de agosto del año en curso, que para entregarlo al director o la directora del Archivo General de Protocolos, lo extiendo transcrito 5 hojas de papel bond tamaño oficio, incluida la presente, impresas en ambos lados, y que debidamente confrontadas las enumero o las numero, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos expresiones. Firmo y sello, haciendo constar que se adhieren a la primera página el timbre notarial que corresponde y a todas y cada una de las referidas hojas el timbre fiscal que ordena la ley. En la ciudad de Guatemala, el 6 de agosto de 2000, pongámosle a todos 2021. Firma y sello del notario. Repito, timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja, timbre notarial del valor que corresponda en la primera hoja, ¿verdad? Siendo este el testimonio especial, ya dije, en la primera página, en el frente de la primera hoja, debe ir la clave del notario, que se integra con la primera letra de su primer apellido o único apellido, más el número que le corresponda según el orden en que van el registro de los notarios en el archivo de protocolos. Entonces, este es un ejemplo de razón final del testimonio especial de un instrumento público que se ha hecho mediante transcripción. También se puede entregar una copia simple legalizada mediante transcripción. Y aquí correspondería
copia simple legalizada de la escritura pública número 100, la cual autoricé en esta ciudad el 3 de agosto del año en curso, que, vamos a ver, que para entregarla a Juan de Dios Rosas Rojas, la extiendo transcrita en 5 hojas de papel bond tamaño oficio, incluida la presente, impresas en ambos lados y que debidamente confrontadas las enumero o las numero, como se quiera decir, repito, firmo y sello, haciendo constar que se adhiere a todas y cada una de las referidas hojas el timbre fiscal que ordena la ley en la ciudad de Guatemala el 6 de agosto de 2021. Ya dije en la clase del martes que la copia simple legalizada, de acuerdo con la ley, ¿verdad?, solo requiere de que a cada hoja se le debe adherir un timbre fiscal de 50 centavos. Aquí no hay nada de timbre notarial porque no es testimonio especial. Firma y sello del notario, el timbre fiscal de 50 centavos debidamente inutilizado en cada hoja, ¿verdad? Lleva ese timbre en cada hoja. Va. Aquí todos los ejemplos son mediante transcripción. Ahora, veamos, ejemplos mediante fotocopias. Aquí estaríamos hablando de un primer testimonio. Un primer testimonio de la escritura pública número 100. Lo estoy poniendo con el mismo instrumento para que veamos las distintas formas que se pueden utilizar, ¿verdad? Que es primer testimonio mediante fotocopia. Entonces, primer testimonio de la escritura pública número 100, la cual autoricé en esta ciudad el 3 de agosto del año en curso. Y para entregarlo al señor Juan de Dios Rosas Rojas, lo extiendo en 6 hojas de papel bond tamaño oficio, de las cuales 5 son fotocopias impresas en ambos lados. Y la sexta, que es la parte impresa solo en el anverso. Las que numero, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, puede ser firmo y sello, haciendo constar el impuesto al valor agregado de 1,000 quetzales fue satisfecho en efectivo hoy conforme formulario SAT número 300, ¿verdad?, en la ciudad de Guatemala el 6 de agosto de 2021. Ese formulario del SAT va a ir ahí acompañando el testimonio para efectos registrales, ¿verdad? Veamos el mismo instrumento, ¿verdad?, solo que ahora el testimonio especial también por medio de fotocopia. Vamos a ver. Vamos a ver. Con vamos a ver. Vamos a ver. Para que se lea mejor. Veamos. Va. Entonces, aquí se trata de testimonio especial. O sea, ya cuando uno mira especial, ya sabe, uno va para el archivo protocolos, ¿verdad? Entonces, testimonio especial de la escritura pública número 100, la cual autoricé en esta ciudad el 3 de agosto del año en curso, que para entregarlo al director del Archivo General de Protocolos, lo extiendo en 6 hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales 5 son fotocopias impresas en ambos lados. Y la sexta es la presente impresas solo en las que numero, firmo y sello, haciendo constar que se adhieren a la primera página el timbre notarial que corresponde y a todas y cada una de las referidas hojas el timbre fiscal que ordena la ley, timbre de 50 centavos.
la ciudad de Guatemala, el 6 de agosto de 2021. Entonces, firma y sello del notario. Timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja. Timbre notarial de valor correspondiente en la primera hoja. Ahora, una copia simple legalizada, también mediante fotocopias del mismo instrumento. ¿Verdad? Copia simple legalizada de la escritura pública número 100, la cual autoricé en esta ciudad el 3 de agosto del año en curso, que para entregarlo al señor Juan de Dios Rosas Rojas, lo extiendo en 6 hojas de papel bond tamaño oficio, de las cuales 5 son fotocopias impresas en ambos lados, y la sexta es la presente de papel bond tamaño oficio impresa solo en el anverso. Las que enumero, firmo y sello, ¿verdad? Haciendo constar que se adhiere a todas y cada una de las referidas hojas y el timbre fiscal que ordena la ley, o sea, timbre fiscal de 50 centavos. La ciudad de Guatemala, el 6 de agosto de 2021. ¿Verdad? Firma y sello del notario, timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja. Timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja. Bueno, entonces ya vimos ejemplos. Testimonio, primer testimonio, testimonio especial y copia simple legalizada mediante transcripción. Ya tenemos ejemplo de razón final de primer testimonio, de testimonio especial y copia simple legalizada mediante fotocopias. ¿Verdad? Mediante fotocopias. ¿Verdad? Ahora bien, es importante decir que en el protocolo, pues ya, de acuerdo con el artículo 8, se ha visto que además de las escrituras públicas matrices, van protocolizaciones y tomas de razón de firmas. Entonces, por la naturaleza de las mismas, ¿verdad? Es importante referirnos a su testimonio, al testimonio especial y a copia legalizada, ¿verdad? Aquí vale la pena decir que se redacta diciendo que es testimonio o testimonio especial o copia legalizada del instrumento público número tal, el cual autoricé en tal fecha, de tal año, ¿verdad? Y ahora los timbres que correspondan. Ahora, cuando ha transcrito, aquí vamos a poner el ejemplo de primer testimonio. Pues ya vimos, ¿verdad? Ya vimos esos casos, o sea, vimos por medio de fotocopias mediante transcripción, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de una protocolización o toma de razón de realización de firma, ¿verdad? Primer testimonio del instrumento público número 101, el cual autorizó en esta ciudad el 3 de agosto del año en curso, que para entregarlo al señor Andrés Arce Arias, lo extiendo transcrito en 2 hojas de papel bond tamaño oficio, impresas en ambos lados y que debidamente confrontadas las número, firmo y sello. En la ciudad de Guatemala, el 6 de agosto de 2021. Esto es mediante transcripción, ¿verdad? O sea, aquí lo que quiero llamar la atención es que no se trata en todos los casos de escritura pública. Va a ser escritura pública, se va a referir el testimonio a una protocolización o a una toma de razón de legalización de firma. Este vamos a ver posteriormente al primer examen parcial, nos toca estudiarlo de manera específica, ¿verdad? Esto sería un testimonio especial del instrumento público número 101, el cual autoricé en esta ciudad el 3 de agosto del año en curso, que para entregarlo al director del Archivo General de Protocolo lo extiendo transcrito en 2 hojas de papel bond tamaño oficio, impresas en ambos lados y que debidamente confrontadas las enumero, ¿verdad? Firmo y sello, haciendo constar que a cada hoja se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos de quetzal. En la ciudad de Guatemala, el 26 de agosto de 2021.
21, ¿verdad? Podemos ponerle aquí para que sea fecha actual, ¿verdad? El 12 de agosto de 2021. Fecha actual, ¿verdad? Fecha actual. Igual una copia simple legalizada, ¿verdad? Sí, copia simple legalizada del instrumento público tal y tal y tal, ¿verdad? Va en los mismos términos. Esto es para que tengan ustedes un punto de comparación. Esto es lo único que desarrollamos en este curso, la razón final. Lo demás es puramente de orden práctico y material, pues la fotocopia, la transcripción, ¿verdad? O la fotostática o la fotografía, si alguien quisiera, pues. Pero aquí lo que podemos redactar es la razón final, ¿verdad? Aquí se trata de un testimonio relacionado con una protocolación o legalización de firmas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería el caso también de un primer testimonio. ¿Ah? Del instrumento público número 101, el cual autoricé en esta ciudad el 20 de julio del año en curso, que para entregarlo al señor Andrés Arce Arias lo extiendo fotocopiado en 2 hojas de papel de tamaño oficio, y en ambos lados, y que debidamente confrontadas las enumero o las numero, firmo y sello, haciendo constar que a cada hoja se le diera un timbre fiscal de 50 centavos de quetzal. La ciudad de Guatemala, ¿verdad? El 12 de agosto de 2021. 2021. Firma y sello del notario, timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Igual iría el testimonio especial, ¿verdad? El testimonio especial, ¿verdad? Testimonio especial. Luego, una copia simple legalizada. Si ustedes ya captaron, el texto es muy parecido. Aquí lo único que va a cambiar es cómo se denomina. Primer testimonio, testimonio especial o copia simple legalizada, ¿verdad? Y el tipo de impuesto que satisface. Ya sabemos que en la copia simple legalizada solo se satisface un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. En el testimonio especial, timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja y timbre notarial que corresponda en la primera hoja. En el testimonio para los interesados, ¿verdad? Si se ha pagado impuesto, pues ahí se hace mención del impuesto. Y las hojas del testimonio, del primer testimonio, no llevan timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Esas no lo llevan, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien. Escucho preguntas, escucho dudas, ¿verdad? En lo que indiqué era la parte de redacción que se les estoy ejemplificando, se las estoy ilustrando acá, ¿verdad? Y reitero, aquí lo que redactamos nada más es la razón final, porque todo lo demás se materializa mediante la fotocopia, mediante la transcripción, y eso no lo vamos a hacer. Solo vamos a estudiar las razones finales. Entonces, escucho dudas, preguntas que surjan en este momento. ¿No hay dudas ni preguntas? ¿Ninguna duda? Diga. ¿Escucho? Tengo una pregunta porque se me hace curioso que usted, bueno, en la actualidad el tema de la transcripción como que no muy se da. Entonces se me hace curioso, la ley lo regula de esa manera, ¿verdad? Es en la época que más se da. Es la época en que más se da. ¿Ya? La transcripción de un instrumento público. Sí, así es. Es cuando más se da, ¿verdad? Porque ahora está la facilidad de la impresora. ¿Cómo? Ah, o sea... Es que yo estaba entendiendo transcripción. No. O sea, por favor, cuando hagan preguntas,
vayan con certeza lo que me van a plantear, si no van a confundir a todos. Si usted no se ha ocupado de ver qué significa transcripción, ahí se anda muy mal. No lo expliqué. Escuche, pues, yo estaba entendiendo que transcripción es que viene usted y escribe en papel español, según lo que usted explicó al principio, ¿verdad? Viene y transcribe es que nuevamente todo el instrumento público a máquina en papel español. Por eso, ya no se confunda más. Eso es transcribir, pero yo lo expliqué claramente y les decía que ahora es más fácil, porque ahí queda ya el archivo de la escritura. Entonces se imprime nuevamente y eso se asume que es transcripción, ¿verdad? Teniendo hoy día esa herramienta, sería verdaderamente ocioso que alguien se atente a lo que ya tecleó, pero se asume que eso es transcribir, ¿verdad? El verbo transcribir significa eso. Usted va viendo un texto y lo va reescribiendo. Pero actualmente, como ya tenemos ahí archivos que están depositados en la computadora, ¿verdad? Y tiene la impresora, pues ¿para qué los vuelve a escribir? Pero cuando emite el testimonio, ahí puede decir que se transfirió, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que hace usted es imprimirlo nuevamente. Lo que no va a aparecer ahí son las firmas, porque solo aparecen las firmas mediante la fotocopia, o mediante la fotostática, o mediante la fotografía. En ese caso, solo se aclara ahí, ¿verdad? Aparece firma ilegible o aparece firma con tales características. Pero sí, el concepto de transcribir sí es el que usted me está manifestando. Pero en la actualidad eso se hace mucho más fácil porque ya quedan los archivos del instrumento en su computadora o en una memoria USB o en la nube, ¿verdad? Y entonces ya se imprime nuevamente y se tiene por transcrito. ¿Me entiende? ¿Estamos? Sí, pero no es más práctico fotocopiarlo y hacer los testimonios de la fotocopia. Es que supongo que no estuvo en la otra clase, compañero. Yo lo dije claro. Es que me vienen a repetir lo que yo ya expliqué. Yo efectivamente dije que lo más usual, normal y ordinario es fotocopiar, ¿verdad? Pero eso lo decide cada notario. Por eso le digo, si no estuvo en la anterior clase, pues me va a preguntar de nuevo todo lo que yo ya expliqué. Yo efectivamente dije que lo más práctico es fotocopiar, pero si alguien quiere hacerlo de esa manera, lo puede hacer si la ley lo permite. Ya expliqué los modos de reproducir y le dediqué buen tiempo a cada mecanismo de cómo hacer la reproducción, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la transcripción, esa es la cuestión, ¿verdad? A ver, dudas sobre aspectos relevantes que yo no haya explicado o que no se hayan entendido. A ver, escucho. Bueno, fíjense pues. Entonces, ya ustedes tienen información que los exámenes parciales para ustedes inician el próximo martes, ¿verdad? Es decir, la otra semana ustedes tienen examen martes, tienen examen jueves. El martes 17 y el jueves 19. Y luego la siguiente semana tienen examen lunes 23, miércoles 25 y viernes 27. Nuestro examen de Derecho Notarial 2 es el viernes 27 a las 20 horas, ¿verdad? Y por favor, entonces tomen nota de lo siguiente. Los temas que se van a evaluar conforme al programa en el primer examen parcial son estos, ¿verdad? El tema 1, elementos personales del instrumento público. Tema 2, todo lo relacionado con la escritura pública. Y el tema 3, todo lo relacionado con formas de reproducir, ¿verdad? Incluso aquí lo voy a poner. Los
instrumentos públicos, matrices, porque no es solo la escritura pública. Se trata de la escritura pública más la protocolización, más la toma de razón en el protocolo de la legalización de firmas, que eso lo vamos a ver más adelante. Esos son los tres grandes temas conforme al programa. Pero por favor, tomen nota de esto. El código de Classroom que vamos a utilizar es el que se está apareciendo ahí y les explico por qué. Yo, desde el inicio del curso, pues fui creando los espacios de Classroom para cada curso. Desgraciadamente, con el correo institucional, se tiene el problema de que Classroom no permite que ustedes visualicen el examen de manera automática como corresponde cuando se trabaja con formularios de Google, ¿verdad? Entonces, precisamente el sábado que pasó tuvimos ese inconveniente con los compañeros de retrasada, ¿verdad? Ya gracias a Dios se resolvió, ya está el examen realizado, pero hubo necesidad de que yo cambiara mi salón de clase con mi correo personal porque el institucional no da esa opción. Entonces, por favor, tomen nota. Para ingresar al examen y en adelante vamos a utilizar este enlace que aparece acá con letra azul. HVNGNER. Ahí se van a enlazar el día 27 de agosto a las 20 horas en el examen parcial y sería el mismo enlace para el resto de exámenes y actividades. Tomen nota, por favor. Si hay alguna duda, me la presentan, ¿verdad? Quiere decir que el otro enlace de Classroom queda descartado, pues ahí quedará vigente y lo único que voy a hacer nuevamente es ponerles ahí la información por si alguien accesara a ese, pero ahí le va a aparecer que para el examen es este, ¿verdad? Este código que ahorita voy a iluminar con amarillo. Para la sección B, viernes 27 de agosto a las 20 horas. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, por favor? ¿No hay ninguna duda? Buenas noches, licenciado. Solo para confirmar, entonces el Classroom anterior mejor lo eliminamos para que no vaya a haber confusión el día del examen y ya solo nos vamos a quedar. Eso ya se lo decía la compañera. Ya lo que ustedes hagan, ustedes saben qué hacen. Yo le estoy diciendo que el código a utilizar es este, ¿verdad? No, le consulto por la sencilla razón que no sé si nos va a compartir alguna información a futuro o alguna otra información que por lo cual sea necesario mantener. No, este slide va a ser en este código, compañera. Ok. Y será en este código, con este enlace. Ok, gracias, muy amable. Va, entonces, por favor, repito, materia del primer examen parcial en el enlace que acabo de indicarles. Tema 1, elementos personales del instrumento público. Tema 2, la escritura pública. Tema 3, formas de producir los instrumentos públicos matrices, que es lo que estamos desarrollando hoy, ¿verdad? Va, entonces, por favor, fíjense pues, ya por la experiencia de años, sabemos que en los días de examen, sobre todo ahora en esta modalidad virtual, o no se conectan o se conectan muy pocos, ¿verdad? Entonces, martes y jueves de la otra semana ustedes tienen exámenes. No vamos a tener una clase presencial, entre presencial y virtual, ¿verdad? Yo solo voy a poner ahí algún ejercicio en este código de este Classroom, ¿verdad? Pero la semana siguiente, el martes 24 y el jueves 26, voy a hacer un repaso de los 3 temas de la evaluación. ¿No? Fíjense, repaso, no voy a repetir los temas, voy a hacer un repaso, un refrescamiento de los 3 temas que será en materia de evaluación para el viernes 27. ¿Estamos?
¿No hay duda alguna? Gracias. Gracias, Lic. Ahí estamos, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Sí, entonces, por favor, martes 24 y jueves 26 haremos un refrescamiento, ¿verdad? Un recordatorio de los aspectos fundamentales de los temas 1, 2 y 3 que van a ser materia del examen el viernes 27, repito, en este código que aparece acá, iluminado con amarillo, ¿verdad? H, V, N, G, N, E, R. ¿Estamos? Estamos, Lic, gracias. Bueno. Sí, licenciado. Muy bien. Si hubiera alguna, bueno, de todos modos, dudas, preguntas que surjan, pues con gusto las resolvemos el martes 24 y el jueves 26, ¿verdad? Ese es el objeto también de esas dos clases. Están dentro del repaso que hagamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quedamos que el 26, el 24 y el 26 hacemos ese repaso y ahí presentan preguntas, cuestiones, pues si van estudiando, pueden ser que encuentren ahí cuestiones, ¿verdad? Y el martes y jueves de la otra semana que tienen examen, solo voy a poner ahí en Classroom, en este código que está ahí iluminado con amarillo, un ejercicio puramente que lo realizarán por interés personal, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a realizar alguna introducción de alguna representación y alguna razón final de las que estamos viendo hoy, ¿verdad? Pero el repaso de mayor impacto será el del martes 24 y jueves 26. Gracias, A ver, licenciado. ¿alguna cuestión adicional? Sí, licenciado, perdona la interrupción. Buenas tardes, mi nombre es Diego del CID. Fíjese que el día de hoy el contenido de las diapositivas era muy similar. En cuanto a los títulos, se me hizo muy complicado llegar a identificarlos. Por lo mismo, quisiera que usted nos apoyara a todos los compañeros con las diapositivas de hoy para que nos quedara claro a todos, ya que la clase... No, fíjese que las diapositivas son mi trabajo. Yo aquí lo que hago es llevarlos de la mano, ¿verdad? ¿Y por qué son muy similares? ¿Sí? Porque efectivamente la forma de redacción, ¿verdad?, es similar. Pero aquí yo les estoy especificando, ¿verdad? Les estoy especificando cada caso. Entonces ahí le puse razón final de testimonio, transcrito. Razón final de testimonio especial, transcrito. Razón final de copia simple legalizada, transcrita. Aquí ya cambia. Razón final de testimonio, fotocopiado. Razón final de testimonio especial, fotocopiado. Razón final de copia simple legalizada, fotocopiada, ¿verdad? Y cuestiones específicas. O sea, no son lo mismo, aunque se parecen. Y eso yo se los aclaro. Pues por eso le decía, yo sé que es su trabajo, pero en este caso, como son meramente ejemplos, tal vez usted nos podría apoyar con eso, hacer una excepción. No, compañero, no. Tengo por norma no trasladarles lo que es mi trabajo de cada clase de investigar y de preparar. El texto contiene los ejemplos. Yo aquí lo que hago es explicárselos, ¿ya? Explicárselos. Bueno, le agradezco bastante, Lic, al menos lo intenté. Gracias. Ajá. Ahí tenemos entonces todos los ejemplos que están también en el libro, ¿verdad? Yo aquí los dosifico y los presento explicados. Ya lo otro es tarea de estudio que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Ahí sí tampoco es posible, ¿verdad?, que no hagan una tarea de estudio, porque eso es lo que corresponde. Licenciado, disculpe, una consulta siempre referente al parcial. En ese sentido, yo la verdad no tuve el gusto de llevar el curso anterior con usted. ¿Cuál sería la metodología que se va a aplicar para el examen? ¿Va a ser práctico? Le digo para tomar nuestras medidas de una vez, ¿verdad? Si hay que tener hojas. Ustedes tienen que estudiar lo que sea práctico, redactando, lo que sea análisis de normas, analizando, estudiando la norma, lo que sea doctrina, estudiarlo, ¿verdad? O sea, tiene esas tres situaciones. Sí, lleva análisis de normas, lleva análisis y estudio de doctrina
Y aquí lo práctico solo es redactar alguna, bueno, ustedes lo tienen que practicar, ¿verdad? Porque incluso si viene una pregunta directa y ya lo han practicado, pues no van a tener inconveniente, ¿verdad? Sí, la pregunta era si va a tocar que, por ejemplo, en algunos casos nos hacen escribir en hojas y tomarle una foto No, por eso, o escaneado. ustedes se preparan, repito, la doctrina y las normas, analizándolas, leyéndolas, repasándolas, y las dos cositas prácticas, ¿verdad? Sencillamente son una introducción donde se acredita representación y una razón final, ¿verdad? De testimonio o de testimonio especial o de copia simple legalizada. Esas son las dos cosas prácticas nada más, ¿verdad? Ah, ya. Que son, gracias. se reduce a eso lo práctico, en realidad, porque por naturaleza de nuestro curso tampoco es eminentemente de carácter práctico, ¿verdad? Y aquí pues porque he puesto así una por una todas las posibles ejemplificaciones que hay, ¿verdad? Pero a esta razón final solo se agrega la de cuando hay una introducción de un instrumento público donde se acredita representación. De ahí todo lo demás es doctrina y normas jurídicas que hay que estudiar, hay que analizar, ¿verdad? A eso se reduce realmente. ¿Vamos? Bien. Entonces, reitero, martes y jueves solo voy a poner ahí en Classroom, en el enlace que aparece acá, ¿verdad? Ahí les voy a poner realizar un pequeño ejercicio. Ya cada quien sabe si lo hace, si no lo hace, yo ahí se lo voy a poner, ¿verdad? Pero el martes 24 y el jueves 26 haré un repaso de los 3 temas materia de evaluación. Muy bien. Entonces, dejamos hasta acá y de acuerdo con lo programado, pues nos vemos en futura clase, ¿verdad? Feliz noche y a seguir estudiando. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, gracias.